Hermanos, una de las razones de una campaña, nosotros siempre hemos tratado de hacer viernes, sábado y domingo, siempre es para fortalecer la iglesia, sí, pero también es para alcanzar al perdido. ¿A quién le toca la responsabilidad de alcanzar al perdido? A la iglesia. Entonces hay muchos aspectos y cosas que Dios manda. El hermano me preguntó cuando llegó qué era, o antes de venir, qué eran los diferentes temas que queríamos tratar. Y yo le dije que yo no iba a poner eso en su corazón, que Dios tratara con él. Y sé que cada vez que se para el hombre de Dios aquí en el púlpito a enseñar, es lo que estamos necesitando. Y usted podrá tener una opinión de, bueno, me parece que debería ser más esto o el otro. Pero Dios tiene que trabajar en el corazón de cada uno para alistarnos para el trabajo que tiene para nosotros. Y yo sé que lo que el hermano está enseñando es parte de esto. Tanto eso como todas las enseñanzas que recibimos de semana a semana para fortalecer nuestra vida no son para que usted salga de aquí y las tenga ahí guardadas, son para usarlas. Y hay un mundo allá afuera que está perdido, que necesita a Cristo, y la iglesia tiene que alcanzar a ese mundo. Amén. Así que vamos a ir a la Biblia, pongamos atención. Tal vez hoy, hermanos, como es un solo culto, él necesita un poco más de tiempo para cerrar una parte y concluir en la noche. Así que si usted necesita agua, por favor párese, y ahí atrás están los termos. Si nos visita también, los baños están atrás a mi derecha. Pero tratemos de mantenernos lo más quieto posible, especialmente los niños, para escuchar, amén, de la parte más importante del culto. Brother Kershey, come. Y vamos a ir a la Biblia. Good morning. Buenos días. No. Estoy feliz de estar aquí. You're going to have to translate for yourself. Estamos. Yo sé un poquito de español ahora, entonces voy a... I've been told to say a Spanish word. Y me dijeron que dijera una palabra en español. Now be careful with that D. That's what I'm told. Okay. Judea, via? Judea, via? That close enough? ¿Cómo se dice? Pura. Buddha, Pura. vida. Pura vida. Ah, Ya tiene 5 palabras. if I keep coming to Costa Rica for the next 30 years, Si sigo viniendo los próximos 30 años, I won't need him. no lo voy a necesitar a él. How many of you have been here Friday night and Saturday night? ¿Cuántos han estado viernes y sábado? All right, not everybody, but most of you. Thank you for coming. No todos, pero la mayoría, y gracias por venir. Turn in your Bibles to the book of James, Vamos a buscar en el libro de Santiago, chapter 3. capítulo 3. Those of you that weren't able to come the last 2 nights, let me kind of catch you up. Los que no han estado las últimas 2 noches, quiero ponerlos al día. The book of James is the first book of the New Testament to be written. El libro de Santiago fue el primer libro escrito en el Nuevo Testamento. James was the half-brother of Jesus. Santiago era el medio hermano de Jesucristo. And the Holy Spirit led him to write this book for the church around 45 AD. Y el Espíritu Santo le llevó a él a escribir este libro alrededor del año 45 después de Cristo. Sometimes when I read this book, A veces cuando leo este libro, I think what it would be like if I didn't have any New Testament except this book. me pregunto cómo sería mi vida si solo tuviese el libro de Santiago. What would the Lord tell the church first off? ¿Qué sería lo primero que Dios le diría a la iglesia? This is it, the book of James. Este es el libro de Santiago. The Bible contains 1,189 chapters. La Biblia contiene 1189 capítulos. I would love to preach through all of them. Me encantaría predicarlos todos, Don't have time this morning. pero esta mañana no tengo tiempo. But the first 2 chapters Pero los primeros 2 capítulos is about God blessing this world and creating it. se trata de Dios creando y bendiciendo el mundo. In the 3rd chapter of the Bible, En el tercer capítulo de la Biblia, Eve is tempted to sin. Eva es tentada a pecar. And from Genesis chapter 3 throughout the rest of the Bible, Y desde Génesis capítulo 3 hasta el final de la Biblia, we see what happens when we yield to temptation. vemos lo que sucede cuando cedemos a la tentación. The whole rest of the Bible is about what happened if you yield to temptation. El resto de la Biblia se trata de lo que sucede cuando cedemos a la tentación. That seems to lead me to think why the Lord gave the church the book of James. Y eso me lleva a pensar por qué es que Dios le dio a la iglesia el libro de Santiago.
If Eve had problem with temptation Si Eva tuvo problemas con la tentación and Adam fell to sin, y Adán cayó en pecado también, we got it handled now, right? entonces lo tenemos bajo control, ¿verdad? En ese momento. You mean we don't know how to handle temptation, O sea, right? no sabemos manejar la tentación, es lo que me está diciendo. Somebody said, where would mankind be if it wasn't for Eve sinning? Alguien ha dicho, ¿dónde estaría el ser humano hoy si Eva no hubiese pecado? My answer is the Garden of Eden. Mi respuesta es en el huerto de Edén. But it's not her fault. What do I do? Pero no es culpa de ella, ¿qué hago yo? I wrestle with temptation. Yo peleo con la tentación. And we all do. Y todos peleamos con la tentación. So could that be part of the reason why the Lord gave the book of James to the church? Entonces, ¿podrá ser esto la razón que Dios le dio el libro de Santiago a la iglesia primero? The first century needed it. La iglesia del primer siglo la necesitaba. Second, third, fourth, all the way Segundo, on. tercero y cuarto hasta el día de hoy. We need to understand this book. Necesitamos entender este libro. Now on Friday night, Ahora, el viernes en la noche, I introduced chapter 1. les introduje el capítulo 1. If you weren't here, you need to go back and read it this afternoon. Si usted no estuvo el viernes, usted necesita ir hoy a la tarde y leer el capítulo 1. No es muy largo. Chapter 1 gives us some basic information to understand about El temptation. capítulo 1 nos da una información básica para entender lo que es la tentación. But in chapter 1, verse 2, Pero en el capítulo 1, versículo 2, it says something really strange. dice algo un poco extraño. Listen to the verse, chapter 1, verse 2. Escucha el versículo, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Do you associate joy with temptation? ¿Logra usted asociar lo que es gozo con tentación? Usually when I get tempted, there's a battle. Normalmente cuando yo estoy siendo tentado hay una batalla de por medio. There's a conflict. Hay un conflicto. Sometimes I win, A veces gano sometimes I don't win. y a veces no gano. James says that there should be joy connected with diverse temptations. Santiago nos dice que debe de haber gozo pegado a lo que es la tentación. How can James say that? ¿Cómo puede Santiago decir algo así? Because he teaches you in this book how to overcome temptation. Porque nos enseña en el libro cómo vencer la tentación. There's temptations that you yield to, Hay tentaciones a las que usted cede and I hope there's temptations you've got victory over y espero que hay tentación de las cuales usted tiene victoria in your Christian walk. en su caminar cristiano. I was pastoring my first church many years ago, Hace muchos años pastoreaba mi primera iglesia and I was in a battle of temptation. y estaba en una batalla de tentación. And I could handle it for a day or two, Y yo pude con ello 1 o 2 días, but it lasted a couple weeks. pero duró 2 semanas. And I was standing strong. Y yo estaba parado firme And then it went on for a couple months. y después continúa por 2 meses. Same temptation. La misma tentación. And it was driving me Y crazy. me estaba volviendo loco. I wasn't giving in to it, No estaba cediendo a la but it wasn't tentación, going away. pero tampoco la tentación se iba. So I decided I was going to preach on it. Entonces decidí predicar sobre eso. And I preached on what the Bible says about Y temptation. prediqué acerca de lo que la Biblia dice en cuanto a la tentación. And in that church, in the invitation, I asked everybody to close your eyes and bow your head. Y en esa iglesia, durante el tiempo de la invitación, le pedí a todos que cerraran los ojos, que inclinaran la cabeza. You know preachers are supposed to be perfect. Y usted obviamente sabe que los pastores somos perfectos, ¿verdad? Tenemos que ser perfectos, Supposed to be. supuestamente. I'm not perfect. Yo no soy perfecto. So I didn't want all my people close to the altar. Entonces no quería a todo el mundo cerca del altar. I didn't know how they were going to respond to this Yo sermon no sabía cómo iban a responder a ese sermón that I was being tempted. en la cual yo estaba siendo tentado. So with their heads bowed and eyes closed, Entonces con sus cabezas inclinadas y sus ojos cerrados, I said, I don't want to embarrass anybody, yo dije, no quiero avergonzar a nadie, but if you understand what I've been preaching this morning about temptation, would you raise your hand? pero si usted entiende lo que yo he estado predicando esta mañana, por favor levante la mano. And I looked around the church Y miré ahí por la iglesia and I said, leave your hands up. y dije, por favor mantenga sus manos arriba. If your hand is up right now, leave it up. Si su mano está arriba, manténgala ahí, por favor. I want everybody to look around. Quiero que todo el mundo vuelva a ver. You know why I did that? ¿Sabe por qué hice eso? Everybody in the church had their hand up. Porque todos en la iglesia tenían la mano arriba. Everybody was being honest. Todos estaban siendo honestos en ese We momento. all wrestle with this. Todos tenemos problemas con esto.
And that morning, the Lord gave me victory over that temptation. Y en esa mañana Dios me dio victoria sobre la tentación que yo estaba peleando. And it helped me to know other Christians were wrestling with Y it. me ayudó en saber que otros cristianos también peleaban con esto. So James is the key to overcoming it. Entonces Santiago es la clave para vencer la tentación. I talk to Christians who have been saved for a long, long time, He hablado con cristianos que han sido salvos por muchos años and they always have this sad story about no victory. y siempre tienen esa historia triste de no tener victoria. Jesus gave us victory. Jesús nos dio victoria a nosotros. Why aren't you overcoming? ¿Por qué usted no está venciendo? Because you didn't read the book of James? ¿Porque tal vez no leyó el libro de Santiago? Let me tell you a little silly story. Déjenme contarles una historia un poco cómica. It's silly in English. It's got a I hope translation. it's okay in Spanish. Es cómica en inglés, espero que funcione en español. Si no la inventamos. Okay. An evangelist came to town, Vino un evangelista al pueblo and somebody in the church invited him to dinner. y alguien de la iglesia le invitó a comer. By the way, that's a good idea. De casualidad, eso es una buena idea. And the evangelist went and ate, El evangelista fue y comió con la familia and the husband and wife was glad to have the evangelist in their home. y el esposo y la esposa estaban felices de tenerles con ellos. Well, after the evangelist left, Después de que el evangelista se fue, the wife said to the husband, la esposa le dijo al esposo, I think that preacher stole a spoon. yo creo que ese evangelista se robó una de las cucharas. One of our good spoons are gone. Una de las cucharas buenas está haciendo falta. I think he stole it. Yo creo que ese señor se la llevó. The husband said, it's okay, honey, don't worry about Y it. el esposo le dijo, mi amor, tranquila, no se preocupe por esto. She didn't listen. Ella no escuchó. She worried about it and worried about it. And Ella worried se about it. preocupó y se preocupó por el asunto. That preacher stole my spoon. Ese predicador me robó mi cuchara. She looked all around, didn't find the spoon. Buscó por todo lado y no la encontró. That dirty dog stole my spoon. Ese predicador sucio se robó mi cuchara. The next year, the pastor invited the same evangelist back. El siguiente año, el pastor invitó al mismo evangelista para que regresara a la iglesia. So the husband and wife invited the preacher back to their home for dinner Entonces again. el esposo y la esposa invitaron otra vez al evangelista a venir a su casa. This has been bothering her for a Y year. esto tiene un año de estarla molestando a esta señora. She just couldn't help it anymore. Ella ya no podía aguantarse más. She had to ask him. Tenía que preguntarle. They're sitting there eating, Están allí comiendo sentados and she says to the preacher, y ella le dice, pastor, did you steal my spoon last year? usted se llevó mi cuchara el año pasado. And he smiled Y él sonrió and said, no. y dijo, no. When you weren't looking, Cuando usted no estaba viendo, I stuck it in your Bible. yo lo metí en su Biblia. Ya agarraron, ¿no? You mean you hadn't looked in your Bible in a year? ¿Cómo va a ser que no se ha fijado en su Biblia por un año? I mean, you come to church without a Bible? ¿Viene a la iglesia sin su Biblia? I hope when you listen to my preaching, you can feel like you have to have a Bible. Espero que cuando escuche a mí predicar siente que tiene que tener su Biblia en su mano. You got to see what it says. Tiene que ver lo que dice. In chapter 2, En capítulo 2, it talked about being prejudiced. el capítulo 2 nos habla en cuanto al prejuicio And then not understanding how faith and works. y el no entender en la segunda parte del capítulo cómo funciona la fe y las obras. We have faith towards God and works towards man. Tenemos fe hacia Dios y obras hacia el hombre. You don't get saved by works. No somos salvos por obras. You get saved by faith. Somos salvos por la fe. And James says, who can see it? Y Santiago nos pregunta, ¿y quién puede ver esa fe? Your works are for people to see. Sus obras son para mostrarle al mundo su fe en Dios. You serve the Lord faithfully so people can see. Usted sirve a Dios fielmente para que otros puedan ver esas obras. Now, with the Lord's help this morning, Y con la ayuda del Señor esta mañana, I want to look in chapter 3 and 4. quiero ver rápidamente el capítulo 3 y 4. Yo dije rápidamente, ¿verdad? Él no. I said quickly, but it's not going to be quickly. Not quickly. Okay. Sorry. In the Bible college I work at, En el seminario donde trabajo allá en Estados, I have 16 weeks to teach this book. tengo 16 semanas para enseñar este libro, este curso. He gave me 4 services. Él me dio 4 cultos nada más. So I'm just hitting the highlights. Entonces estoy generalizando un poco en los puntos principales. You got to get in and read the deep things. Usted necesita meterse en el libro de Santiago y leer con detenimiento. Tonight, Hoy en la noche I want you to be here. quiero que venga.
I'm going to wind up the whole book of James. Voy a concluir el libro entero de Santiago. 5 chapters. We're going to study chapter 5 tonight. 5 capítulos y en la noche vamos a ver el 5 And it's going to wind up y va a concluir the teaching of the book of James. la enseñanza del libro de Santiago. If any way possible, be here. Si de alguna forma puede estar aquí, esté aquí en la noche. I won't steal your spoon. No voy a robarle su cuchara. All right. In chapter 3, Capítulo 3, I got to deal with a touchy issue. tengo que tocar un tema un poco sensible. I got to deal with the human tongue. Tengo que tratar con la lengua del ser humano. Those of you who have been with me the last couple of days, Ustedes que han estado acá conmigo los últimos 2 días, you know that my wife passed away last year. saben que el año pasado murió mi esposa. 45 and a half years we were married, 45 años y medio casados and she had all she could stand to me. and y went ella to ya soportó todo lo que pudo conmigo. heaven. And I said, what am I supposed to do? Y yo le pregunté, ¿y qué voy a hacer? She said she didn't know. Ella me dijo, yo no sé. She died. Ella murió. I asked the Lord, what am I supposed to do? Y le pregunté al Señor, Señor, ¿qué hago ahora? He said, keep doing what you've been doing over 40 years. Me dijo, siga haciendo lo que ha estado haciendo por más de 40 años. So I'm going to keep preaching, Entonces voy a seguir predicando, keep teaching and doing what I'm doing. seguir enseñando y haciendo lo que he estado haciendo. My wife and I had lots of talks about talking too much. Mi esposa y yo tuvimos muchas conversaciones acerca de hablar mucho, conversar demasiado. It seemed like to me Me parecía a mí I'd be teaching all day. que yo estaba enseñando durante todo el día, I come home llego a casa and she wants to talk. y ella quiere seguir hablando. Even with the children at home, Aún con los niños, aún en casa, we had 5 children. tenemos 5 hijos, tenemos 5 hijos. She wanted to talk. Ella quería hablar. After I talked all day, Después de estar hablando durante todo el día, I didn't want to talk. yo no quería hablar más. She wanted to talk. Ella quería hablar. So I learned to listen. Entonces aprendí a escuchar. Husbands, if you can't talk, Hombres, si usted no puede hablar, you better learn how to listen. sería bueno que aprenda a escuchar. At least look like you're Por lo listening. menos actúe como que está escuchando. Right? ¿Verdad? But the Bible talks about the human tongue Pero la Biblia habla de esta lengua humana in the context of temptation. en el contexto de hablar de acerca de la tentación. Have you ever thought about saying something ¿Alguna vez ha pensado en decir algo and your brain said don't, y su cerebro le dice no and you went ahead and did it y anyway? usted aún así lo dijo? And as it came out of your mouth, Y mientras salía de su boca, you're trying to grab it and bring it back. usted está tratando de agarrarlo y meterlo otra vez. I shouldn't have said Yo no that. tuve que haber dicho eso. And you realize it's too late. Y usted se da cuenta que es demasiado tarde. You need to control your tongue. Usted necesita controlar su lengua. But the Bible teaches in this chapter, Pero la Biblia nos enseña en ese capítulo you can't. que no puede. You can't control your tongue, Usted no puede controlar su lengua, but the Lord says you need to control your tongue. pero Dios dice que tiene que controlarla. So you know what most of us do? Entonces, ¿sabe lo que hacemos la mayoría de nosotros? Never read James chapter 3. Nunca leemos Santiago capítulo 3. What is it going to say? ¿Qué nos va a decir? Look at the first 2 verses. Veamos los primeros 2 versículos. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. It says don't teach, don't talk too much. Nos dice que no hablemos demasiado. Be careful how much you talk. Tenga cuidado con la cantidad que usted habla. But if you could control your talk, Pero si usted pudiese controlar su habla, you might be able to control the rest of your body. tal vez puede también controlar el resto de su cuerpo. I talk to a lot of people, Yo hablo con muchas personas and they tell me, y me dicen que I'm going to say what I want to say. yo voy a decir lo que yo quiero decir. Go ahead. Está bien, hágalo. This part of the Bible says, be careful. Esa parte de la Biblia dice, cuidado. In verse 3 through 7, Versículos 3 al 7, in the Bible, there's 5 things en la Biblia hay 5 cosas that God compares to your tongue. que Dios compara a su lengua. See if you can pick out the 5 things as he reads. Vamos a ver si usted puede notar las 5 cosas mientras leo. Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí,
Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. 7. God compares your tongue to a horse. Dios compara su lengua a un caballo. Your God compares your tongue to a ship. Dios compara su lengua a una gran nave en el mar. Verse 5 to a very little insignificant member. Versículo 5, algo muy insignificante, un pequeño fuego. In verse 6 to a fire. En versículo 6 a un fuego completo. And in verse 7 to a beast. Y en versículo 7 a una bestia. Like a wild beast. Como un animal salvaje. Do you understand how God does that? ¿Entiende cómo Dios hace esto? He's painting word pictures Está haciéndonos un cuadro de cómo es el asunto realmente, so you can learn something about your tongue. para que usted pueda aprender algo acerca de su lengua. In verse 8 through 12, En versículos 8 al 12 he tells us some basic facts about your tongue. nos dice algunas cosas básicas acerca de su lengua. Y dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Does your tongue have one language for church ¿Tiene su lengua un idioma particular para venir a la iglesia? and another language when you're outside of church? ¿Y un idioma particular para cuando usted no está en la iglesia? Do you speak certain ways when you're around godly people, ¿Habla usted de cierta forma cuando está alrededor de cristianos y gente de Dios? but you speak vulgarity other places? ¿Pero habla vulgaridades en otras partes? Shouldn't be. No debe ser así. Shouldn't be that way. No debe ser así. That's what the Bible says. Es lo que nos dice la Biblia. You ought to be consistent with your tongue. Tiene que ser consistente con su lengua. I was 21 years old when I got saved. Yo cuando acepté a Cristo tenía 21 años. I spent 3 years in the Marine Corps traveling around the world. Yo pasé 3 años en los Marines, en la naval, en Estados Unidos, viajando alrededor del mundo. And the Marines don't talk very well. Y los Marines no hablan muy bien. It's because we hung around the Navy. Es porque andábamos con los de la naval. Es una... The Navy speaks real bad. Los de la naval sí son unos mal hablados. When I got saved, Cuando yo acepté a Cristo, I had to get a whole new vocabulary. yo tuve que aprender otro vocabulario. I had to change the way my mouth spoke. Yo tenía que cambiar la forma que mi boca trabajaba. I had to learn new words. Aprender palabras nuevas. Now, I've been preaching a long time. Y ahora he estado predicando por muchos años. Those words Esas palabras are still there. aún están ahí. I still know them. Todavía las conozco, Not allowed to say them. pero no tengo permiso de decirlas. Out of control in my mouth. Tengo que controlar mi boca. Well, if you make me mad, I may say one. Pero si usted me enoja, tal vez yo voy a decir algo. No. No. Certain things shouldn't come out of my mouth. Hay cosas que no deben de salir nunca de mi boca. That's what it says. Es lo que dice. Out of control in my mouth. Tengo que controlar mi boca. Christians ought to speak godly things. Los cristianos debemos de hablar cosas divinas, cosas de Dios. When I'm listening to the radio Cuando yo escucho la radio or the television, o aún el televisor, I'm real sensitive to certain words. soy muy sensible a ciertas palabras que se dicen. I don't say never watch television. Yo no estoy diciendo que nunca vea I televisión. don't say never listen to the Y radio. tampoco estoy diciendo que no escuche la radio. But my television Pero mi televisor and my y radio mi radio has something that I really like on it. tiene algo que realmente me gusta en ellos. It's called an off switch. Un botón de apagar. You use God's name in vain in my house, Usted usa el nombre de Dios en vano en mi casa I turn you off. y yo le apago. You're not going to speak that way in my house. Usted no va a hablar de esa manera en mi casa. I don't go to the movies, Yo no voy a las películas, but I think they speak some really bad language in there pero sometimes. creo que también a veces ahí hablan cosas muy feas. And you pay money to have them talk to you like Y that? usted les paga para que le hablen a usted de esa forma.
I wouldn't let you in my house like that. Yo no le dejaría entrar a mi casa así, I wouldn't let you in my car saying those ni things. montarse en mi carro diciendo esas cosas. Be careful of your tongue. Tenga cuidado con su lengua. Now, in verse 13 through 18, the end of this chapter, En el versículo 13 al 18, al final de ese capítulo, he's going to talk about earthly wisdom. va a hablar de la sabiduría humana, terrenal. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. According to this passage in James, Según este texto en Santiago, there's two kinds of wisdom. hay dos tipos de sabiduría. Lower wisdom, Hay una sabiduría que es baja higher y wisdom. una sabiduría que es alta. In church, En la iglesia, teaching you what the Bible says, enseñándole lo que dice la Biblia, we're trying to teach you some higher wisdom. estamos tratando de enseñar la sabiduría alta. Earthly wisdom Sabiduría, is lower, sabiduría terrenal es baja. and it's what the world thinks. Y así es como piensa el mundo y habla el mundo. And the world virtually doesn't care what God thinks. Y el mundo realmente no le importa lo que Dios piensa. Do you have to make a decision in your life? ¿Tiene usted que tomar decisiones en su vida? Maybe an important decision. Quizá decisiones muy importantes. Did you take time to pray? ¿Usted tomó tiempo para orar por esa decisión? Have you taken into what God thinks about it? ¿Ha usted tomado en consideración lo que piensa Dios de su decisión? Is it worth asking Him? ¿Vale la pena preguntarle a Dios? God, should I go to this school? Dios, ¿voy a esta institución educativa, a esta escuela, a este colegio? Should I take this job? Dios, ¿tomo este nuevo trabajo o no? Should I marry this individual? Señor, ¿me caso o no con esta persona? I've been doing marriage counseling for a long time. Yo he estado dando consejería matrimonial por mucho tiempo. And a husband and wife hates each other. Y hay esposo y esposa que se odian. And when it really gets bad, Y se pone bien mal. they come to me for Y counseling. cuando las cosas se ponen bien mal, vienen a mí para darles consejos. Like I can work a miracle. Como si yo pudiese hacer milagros. And many times I'll say, did you pray before you get married? Y muchas veces les pregunto, ¿ustedes oraron antes de casarse? I say, no. No. I say, why did you get married? Entonces, ¿por qué se casaron? This is the answer I get. Esta es la respuesta que recibo. We loved each other. Nos amamos. That's good. Eso es bueno. Where's the couple that's getting married? ¿Dónde está la pareja que se va a casar? They here? He's up in the booth. And He's up in the booth. Fernando, ¿dónde está Fernando? Está en la clase. I She's told in them class. last night it was good. Yo les dije anoche que era bueno que se iban a casar. Hebrews 13, marriage is good. Hebreos 13, el matrimonio es bueno. So encourage it. Entonces, anímelo. Is it God's will? Pero ¿es la voluntad de Dios? Does God want you to marry this person right now? ¿Quiere Dios que usted se case con esa persona ahora mismo? Can we ask God for Po- higher wisdom? ¿Podemos preguntarle a Dios por esa sabiduría alta? And what if God says something that's contrary to what the world says? ¿Y qué tal si Dios dice algo que es contrario a lo que dice el mundo? Yesterday I had a conversation with somebody in Costa Rica, Ayer tuve una conversación con alguien aquí en Costa Rica and they said that people only used to live in their 20s. Years and thousands of years ago, people. Me contaba que las personas hace muchos años atrás solo vivían hasta tener los 20 y resto de años de edad y morían. And I said, who told you that? Yo le dije, ¿qué le dijo eso a usted? She said, I learned that in school. Aprendí eso en la escuela. I'll tell you who wrote that textbook. Le voy a decir quién escribió ese texto. Somebody who believes in evolution. Alguien que cree en la evolución. What's the Bible say about how long people live? ¿Qué dice la Biblia acerca de la longevidad de la vida del hombre? Did you read those begots? ¿Leyó usted estos? Fulano engendró a fulano, engendró a fulano. Some people died in their 20s. Algunos murieron a los 20 y algo de años. Methuselah lived 969 years. Matusalén vivió 969 años. Somebody who believes in evolution Alguien que cree en la evolución says that's not possible. dice que eso no es posible.
Is it possible for God to keep somebody alive 969 years? ¿Será posible que Dios puede mantener a alguien vivo por 969 años? Is that possible? ¿Es posible? Some people have asked me, Brother Ed, are you going to get married again? Algunos me han preguntado, hermano Ed, ¿usted se va a casar otra vez? I don't know. No sé. If Jesus is coming back next week, Si Cristo viene la próxima semana por mí, which I want him to, lo cual yo quiero que lo haga, I don't want to get married again. yo no quiero casarme. But what if I have to preach and teach for 30 years? Pero ¿qué tal si tengo que predicar otros 20, 30 años? If I got 30 more years, Si yo tengo 30 años más, Lord, maybe you need to send me a wife. Señor, tal vez necesita mandarme una esposa. And I'll need 30 years to train her. Y necesitaré 30 años para entrenarla, porque no se casa. All right? You need counseling. I need counseling. Lower wisdom or upper wisdom? Sabiduría baja, sabiduría alta. Chapter 4. Capítulo 4. We got it. What? Go ahead. Understand when yielding to temptation what it leads to. Tenemos que entender que al ceder a la tentación, ¿a dónde nos va a llevar esa tentación? You can think, Usted puede pensar, you can say, usted puede decir, I'm going to do what I want to when I want to. yo voy a hacer lo que yo quiero cuando yo quiera. You think maybe Eve thought that? ¿O ¿Piensa usted que tal vez Eva pensó lo mismo? I see the fruit. Ve el fruto, I'm hungry. tengo hambre, It looks good. se ve rico, I want it. lo quiero, And look where we are. y vea dónde estamos. Can you do whatever you want whenever you want to? ¿Puede hacer usted lo que usted quiere cuando usted quiere? Chapter 4 says that's not wise. El capítulo 4 nos dice que eso no es sabio. In verse 1, 2, 3, En versículos 1, 2 y 3 it explains where conflicts come from. nos enseña de dónde viene el conflicto. When husband and wife come to me for counseling, Cuando esposo y esposa vienen a mí para consejería, I ask the wife, what's the source of the problem? yo le pregunto a la esposa cuál es qué es la razón del problema. She says him. Ella dice él. I say to him, what's the source of the Yo le problem? pregunto a él, bueno, ¿qué piensa usted que es el problema? Her. Ella. All the time. Siempre, es lo mismo. When is a husband and wife going to say, it's my fault? ¿Cuándo van a empezar a decir es culpa mía? They don't say that. No dicen eso. Listen to the first 3 verses Vea of los chapter primeros 4. 3 versículos del capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. What is the source of your problems? ¿Cuál es la fuente de sus problemas? The book of James, chapter 4, El libro de Santiago, capítulo 4, says the basic source of your problem que la fuente base de sus problemas is you. es usted. Now, when I say that, Ahora, cuando yo digo eso, I got 3 fingers pointing back to me. yo tengo 3 dedos apuntando hacia mí. You mean to tell me I'm the source of most of my problems? ¿Cómo es, pastor, que yo soy la causa de la mayoría de mis problemas? I have not always been as smart as I am now. Nunca, no siempre he sido tan inteligente como lo soy ahora. When I was 17 years old, Cuando yo tenía 17 años, I got mad at mama. yo me enojé con mi mamá. She had too many rules. Ella tenía demasiadas reglas en la casa. I had to clean up my room. Tenía que limpiar mi cuarto. I had to eat my meals. Tenía que comer toda mi comida. I had to be respectful. Tenía que ser respetuoso. I had to obey the rules. Tenía que obedecer las reglas. She had rules about everything. Tenía reglas de todo. And I didn't like that. Y a mí no me gustaba. So I got smart. and Entonces yo me hice más inteligente I'm going to leave home. y voy a irme de casa. She's got too many rules. Ella tiene demasiadas reglas. I'm going to go somewhere where there's not so many rules. Yo voy a ir al lugar donde no hay tantas reglas. I don't know what I was thinking. Y yo no sé lo que estaba pensando. I went into the United States Marine Me Corps. metí en los Marines de los Estados Unidos, en el ejército. They got rules. Ellos tienen reglas. In Paris Island, South Carolina, Y en la isla París, en Carolina del Sur, donde es el campo de entrenamiento más I grande de los pleaded Marines, to go home to be with Mama. yo quería irme a casa para estar con mami. Mama was so sweet. Mami era tan dulce. Mama's rules were nothing. Sus reglas no eran nada. One night we made the drill instructor mad. Una noche enojamos al sargento He made us lay in our bunks y nos hizo acostarnos en nuestras camarotes for 8 hours por 8 horas at attention. en atención.
We weren't allowed to get up. no podíamos levantarnos, We could go to sleep if we wanted podíamos to. But we dormirnos si queríamos, better stay at attention. pero tenía que mantenerse en atención, acostado. That's kind of hard to do. Eso es difícil de hacer. When he'd come in the morning, Cuando él llegó en la mañana, he'd usually take one of them big trash cans normalmente agarraba uno de esos basureros grandotes que había metálicos and throw it down the hallway. y lo tiraba por en medio de todos los camarotes. 88 men were sleeping in the same room. 88 hombres durmiendo en la misma baraca, en el cuarto. By the time that trash can stopped, Para el momento que ese tarro paraba de hacer bulla, we had to be in front of our bunk staying at attention. todos teníamos que estar enfrente de nuestro camarote parados en atención. Mama never did anything that mean. Mami nunca hizo nada así. But that's what they did. Eso es lo que hacían. Sometimes our decisions Muchas veces nuestras decisiones aren't wise. no son muy sabias. I wanted to be free. Yo quería ser libre. Marine Corps didn't know anything about me Y being los free. Marines no les importaba mi libertad. And then in verse 2, it talks about a lower form of life. En el versículo 2 habla de una forma de vida más baja. It talks about wanting and not ever having. Habla de codiciar y no tener. I'm a very young 67 years old. Tengo la edad de un 67 muy joven, es mi edad. Some of you here are very old 67, but I'm a very young Algunos de 67. ustedes son un 67 muy viejo, pero yo soy un 67 muy joven. And until last year, Y hasta el año pasado, I never had my own room. yo nunca tuve mi cuarto propio. I always shared a room with someone. Siempre tenía alguien en mi cuarto conmigo. For 67, 66 years, I shared a room. Por 66 años yo tenía que compartir mi cuarto con alguien. Now I got a whole house by myself. Ahora tengo una casa entera para mí solo. I can go to any room. Puedo ir a cualquier cuarto. Good thing about living by myself, La cosa buena de vivir solo when I put something down, es cuando pongo algo allí, cuando pongo algo en su lugar, it's there when I get back. está ahí cuando regreso. But I live in a big house by myself. Pero vivo en una casa grande solo. Always wanted it. Siempre quería. My wife had to die for me to get it. Pero mi esposa tuvo que morir para yo tener mi cuarto solo. I'm glad I didn't kill her. ¿Qué dice que yo no la maté? I'd be sad if I really killed her. Estaría muy triste si la hubiese matado. But she died, but I got a room by myself. Pero murió y tengo mi cuarto solo. Some people said, let your children move in. No. Algunas personas dicen, deje que sus hijos vengan a vivir con usted. No. Get a dog. No. Consígase un perro. No. I'm enjoying living by myself. Estoy disfrutando de estar solo un tiempo. I do talk to myself, Pero sí me hablo a mí mismo and I even tell myself jokes. y hasta me cuento mis propios chistes. And I laugh. Y me río también. The problem is that this kind of depending on yourself leads to prayerlessness. El problema es que el depender de usted mismo lleva a una vida sin oración. You have not because you ask not, in verse 2. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Dice en el versículo 2. If you're in charge of everything, Si usted está a cargo de todo en su vida, you don't need to pray. usted no necesita orar. If you're not going to do what the Lord tells you, Si usted no va a hacer lo que Dios le dice, maybe you shouldn't even pray. tal vez no debería ni orar. It aggravates me when my children ask me for advice Me molesta cuando mis hijos me piden consejo, and they've already made up their mind what they're going to do. pero ya han tomado la decisión de lo que van a hacer. If you want my advice, I'll give it to you, Si usted quiere mi consejo, se lo doy. but I'd like for you to take it into consideration. Pero me gustaría que por lo menos considere lo que le estoy diciendo. In verse 4, En versículo 4, to the end of this chapter, hasta el final del capítulo, it gives us a list of fuel for conflicts. nos está dando una lista de combustibles que producen conflicto. What is it that causes fuel to the fire of conflicts in your life? ¿Qué son algunas cosas que le añaden combustible al fuego de conflicto que existe en su vida? If you have a fire in your living room Si usted allí en la sala de su casa tiene un fuego and somebody says, go get some water, y alguien dice, vaya traiga agua, and you go get y gasoline, usted va y trae un poco de gasolina, you're going to have more fire. va a tener un poco más de fuego. When my wife and I had an argument, Cuando mi esposa y yo discutíamos, is it okay that preachers and their wives have arguments? ¿y está bien que los pastores y sus esposas tengan argumentos de vez en cuando? Probably not in Costa Rica. Tal vez no en Costa Rica, In America, me pero and my wife en had Estados fights. sí. Y teníamos argumentos. And I learned how to end the fight. Y yo aprendí cómo parar
La pelea. Married to the same woman for 45 and a half years. Casado con la misma mujer 45 años y medio. And I finally figured out how to end the fight. Y por fin aprendí cómo parar esa pelea. Husbands, you listening? Hombres, ¿están escuchando? She wanted me to say I was sorry. Ella quería que yo le dijese que me perdone. As soon as I said, baby, I'm sorry, Y apenas yo le decía, mi amor, perdóneme, the fight would come to an end. paraba la pelea. It took me way too many years to learn that. Dura un montón de años para yo aprender eso. But sometimes Pero a veces I wanted to end the fight before she wanted to end the fight. yo quería parar la pelea antes de que ella quisiese parar. So we had a little code. A little what? Code. Entonces teníamos un pequeño código. And she'd look at me and say, sorry for what? Y ella me miraba y decía, perdóneme, ¿por qué? I don't know. Yo no sé. Most of the arguments we had, I don't know what it was La about. mayoría de los argumentos que teníamos, yo no sabía de qué se trataba. She had one opinion, I had the other. Ella tenía una opinión y yo tenía otra. One time, many years Hace muchos años, en una ocasión, after being married, después de casados, I said something. yo dije algo, She said something. ella dijo algo And she put her hands on her hips. She was 5'5" and 100 y pounds. puso sus manos ahí en su cintura y era pequeñita ella, delgada. She put her hands on her hips and said, do you want to fight? Ella puso sus manos y dice, ¿quiere pelear? And I said, no. No. And she said she didn't either. Ella dijo, yo tampoco. See, we weren't going anywhere. No estábamos llegando a ninguna parte. We promised to spend the rest of our life together. Prometimos pasar el resto de nuestra vida juntos. But if I wanted to throw fuel on the fire, Pero si yo quería echarle un poquito de combustible al fuego, I could. podía. She could. Ella también. I counseled a couple that wound up getting a divorce. Estuve en consejería con una pareja que terminaron divorciándose. They were married for 13 years, Casados 13 años and they fought about the same thing for 13 years. y pelearon por el mismo asunto por 13 años. Never did he say he was sorry. Nunca dijo él, lo Never siento, did she forgive him. y tampoco ella le perdonó. Every time they had a fight, Cada vez que tenían una pelea, no matter what it was about, no importa de qué se tratara, it went back to the first year they were married. siempre iban al primer año a esa primer cosa de la que estaban peleando. And I told them, you're going to kill your marriage. Yo les dije, ustedes van a matar su matrimonio. You keep pouring fuel on the fire. Ustedes siguen echando combustible al fuego. You want to be wise? ¿Quiere ser sabio? You want to overcome some temptation? ¿Quiere in the usted world? vencer la tentación? Let me quickly give you 7 things Rápidamente le voy a dar 7 cositas that I add fuel to the fire. que le añaden combustible al fuego. There's one in verse 4. Hay uno en el capítulo 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Friendship with the world. Amistad con el mundo. I like the world. A mí me gusta el mundo. I'm in love with the world. Amo el mundo. Add fuel to the fire. Eso le echa combustible al fuego. What if a husband says, I'd rather go out than stay home with you? ¿Qué tal si su esposo le dice, mi amor, yo prefiero ir a la calle un rato a andar que estar aquí con usted? No wife wants to hear that. Ninguna esposa quiere escuchar Your eso. wife wants to hear, I love you above everything. Su esposa quiere escuchar que usted la ama sobre todas las cosas. The Lord wants you to hear that you put him first in your life. Dios quiere escuchar de usted que usted le pone a Él primero antes que todo lo demás en su vida. But we love the world. Pero amamos el mundo. The world's our best friend. El mundo es mi mejor amigo. And guess what that life is going to have? Y adivine qué va a tener esa vida entonces. According to the first book God gave the church, Según el primer libro que Dios le entrega a la iglesia en el Nuevo Testamento, conflict. conflicto. It's going to fuel the conflict. Va a echar combustible sobre el conflicto. Look at verse 5. Ve al versículo 5. ¿O pensáis que la escritura dice en vano? El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Number 2, thinking wrong about the scriptures. La segunda cosa es usted pensando incorrectamente acerca de las escrituras. My number 1 job for over 40 years Mi trabajo número 1 por más de 41 años has been to study the Bible. ha sido estudiar las escrituras. Some people call me a Bible scholar. Algunos me llaman un estudiante de la Biblia.
I don't call myself a Bible scholar. un experto en la Biblia. Yo no me llamo un experto en la Biblia, Because there's so many things I don't understand. porque hay yet. tantas cosas que aún no entiendo. I understand a lot, Entiendo bastante, but I got to be careful that I don't misunderstand the Bible. pero tengo que tener mucho cuidado en no malentender la Biblia. You think the Bible says one thing, Usted a veces cree que la Biblia dice una cosa, but in reality it says something else? pero en realidad está hablando de otro asunto. I'm glad I'm a Baptist. Yo le doy gracias a Dios por ser bautista. I was raised Catholic. Fui criado católico. The Catholic Church told me, you believe what we tell you. En la iglesia nos dijo, usted va a creer lo que nosotros le decimos. You know what the Baptist Church says? ¿Sabe qué me dijo la iglesia bautista? Study the Bible! Lea la Biblia, estúdiela. You study it! Usted estúdiela. You come to the conclusion what it teaches. Llegue usted a la conclusión de lo que la Biblia está diciendo. I like that. Me gustaba. By the way, the Catholic Church wouldn't have liked my 5 children. Y de casualidad a la iglesia católica no le hubiera gustado mis 5 hijos. In the Baptist Church, that's okay, but in the Catholic Church. En la iglesia bautista estaba bien, pero en la católica no. Friendship with the world, Amistad con el mundo, thinking wrong about the scriptures. pensando mal acerca de las escrituras. Listen to verse 6 through 10. Y vea el versículo 6 al 10. Pero Él da mayor gracia, y por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorar. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Lacking God's grace in your life. Una falta de gracia de Dios en su vida. You can't live a victorious Christian life Usted no puede vivir una vida cristiana en victoria without God's grace. sin la gracia de Dios en su vida. There was a man many years ago Hay un hombre hace muchos años that thought about God's grace, que estaba pensando en cuanto a la gracia de Dios. studied what the Bible said about God's grace, Estudiaba lo que la Biblia dice acerca de la gracia. and he said it was amazing. Y él decía, esto es increíble. Do you all sing Amazing Grace? Cantamos aquí Sublime Gracia. That's the best way to describe it. Esa es una de las mejores formas de describir gracia. God's grace saved me. La gracia de Dios me salvó a mí. Woo-wee. ¡Wow! If I was him, I wouldn't have saved me. Si yo hubiera sido Dios, yo no me hubiera salvado a mí. He knew everything about me Él sabía todo lo que yo era and saved me anyway. y aún así me salvó. And then some Christians Y algunos cristianos say, I don't need any grace after that. piensan y pretenden que después de eso ya no ocupa más gracia. The last 2 nights, Las últimas 2 noches, when I closed the service, cuando cerramos el culto, the altar was full of people humbling themselves. el altar estaba lleno de personas humillándose delante de Dios. That makes my heart feel good that you'll humble yourself before an almighty God. Eso hace a mi corazón sentirse bien, que usted está dispuesto a humillarse delante de un Dios todopoderoso. This Bible says that you have to humble yourself to get God's grace. Esa Biblia nos dice que tenemos que humillarnos para recibir esa gracia de Dios. So to me, it's not, oh, a preacher got a victory. Look how many people's praying at the altar. Entonces para mí no es, mire, el predicador tuvo una gran victoria, vea cuánta gente está en el altar. As you humble yourself before God Almighty, Mientras usted se humilla delante de Dios Todopoderoso, He's pouring grace in each one of your Él lives. está repartiendo gracia en la vida de cada uno de ustedes. He wants to give you grace. Él quiere darle gracia. You need grace to handle it. Usted necesita gracia para soportar su vida. One time I was going to say something. Un día, hace un tiempo, iba a decir algo I knew not to say it. y yo sabía que no I debía. wanted to say it. Quería decirlo. I felt myself I was going to say it. Yo sentí que lo iba a decir. I had to say it. Tenía que decirlo. No, don't say Y it. no lo diga. And in my mind, Y en mi mente, God gave me grace. Dios me dio gracia. I envisioned myself pulling my tongue out Yo me vi jalando, sacando mi lengua and tying a big knot in y it. haciéndole un gran nudo a mi lengua. I didn't say No it lo dije because God's grace. por la gracia de Dios. That's pretty good stuff. Eso es bueno. We need God's grace. Necesitamos la gracia de Dios. In verse 11 and 12, En el versículo 11 y 12 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? don't have a judgmental attitude. No tenga usted una actitud
juiciosa, de estar juzgando al hermano. Some people say the Bible says we should judge nothing. Algunos versículos de la Biblia nos dicen que no debemos de juzgar absolutamente nada. Have all of you judged your seat strong enough to hold you up? Algunos de ustedes hoy entraron y pusieron a prueba, juzgaron esa silla en la que está sentado a ver si le iba a soportar durante el culto. I don't see any of you holding your weight off your seat. You look like you're pretty comfortable in your chair. No veo a nadie ahí medio sosteniéndose sobre la silla porque están bastante cómodos ahí sentados. You've judged that it could hold you? Usted tomó la decisión de que esa silla puede sostenerle. When you're my size, you got to be careful with that. Bueno, When you're my size, you got to be careful. pero cuando usted tiene mi tamaño, usted tiene que tener cuidado con esas cosas. But that chair is holding you. This building's holding up. Ese edificio está parado, se está sosteniendo. You've made judgments. Usted hizo juicios antes de entrar aquí, But don't ever have a judgmental attitude. pero nunca tenga una actitud juiciosa de estar juzgando a la gente. Jesus is the only one that had the right to have a judgmental attitude. Jesucristo era el único que tenía el derecho de juzgar And he never had one. y nunca la tuvo. Nunca tuvo esa actitud. You having a judgmental attitude would fuel on the fire. Cuando usted tiene ese tipo de actitud en su vida de andar juzgando a los demás, se echa combustible en el fuego. Verse 13 through 15. Versículo 13 al 15 dice, vamos ahora. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Not seeking the Lord's will for your life. No buscando la voluntad de Dios para su vida. You deciding when you're going to go. Usted decide cuándo va a ir. You decide how long you're going to stay. Usted decide cuánto tiempo se va a quedar. Fuel to the conflict. Eso echa combustible al conflicto. How long should somebody pray before they do something? ¿Cuánto tiempo debería una persona orar antes de hacer algo? Depends on the circumstances. Depende de las circunstancias. Jonathan asked me to come this trip to Costa Rica Jonathan me pidió que viniera en este viaje a Costa Rica about a year ago. hace como un año We've been praying y hemos estado orando about coming to Costa Rica if the Lord wills. de venir a Costa Rica si era la voluntad de Dios hacerlo. I've been here before. He estado aquí antes, Y'all treat me good. ustedes siempre me tratan muy bien I come back y regreso, if the Lord's willing. pero si Dios quiere. I said it was 2 years, but it was 3 years ago. Ya, el otro día les dije que era hace 2 años, pero hace 3 años estuve acá. I went back and looked at some photographs I have in my computer. Regresé y vi unas fotos que tenía ahí en mi computadora. And some of you were here 3 years ago. Y algunos de ustedes estaban aquí hace 3 años. You look about the same. Ustedes se ven más o menos igual. I don't know if I do, but Yo no sé si yo me veo igual. could you Pero- and should you, ¿Podría usted y debería usted, when you have to make a decision, cuando tiene que tomar una decisión, say the Lord willing? decir, si Dios quiere? I sent a letter this morning to the United States Envié hoy en la mañana una carta allá a Estados and saying I'm planning on going to Puerto Rica next summer. y hablando y diciendo que el próximo verano planeo ir a Puerto Rico. Comma, Lord willing. Karma. Comma, Oh, not karma. planeo. Comma. You need to speak less southern. Voy a ir a Puerto Rico el próximo año, coma, si Dios quiere. I want to go to Puerto Rica. Never been there. Quiero ir a Puerto Rico, nunca he ido a Puerto Rico. We have a little school there. Tenemos un pequeño seminario en Puerto I'm Rico. waiting for someone to graduate so I can go and give them the degree. Y estoy esperando que alguien se gradúe para ir a darle sus títulos, Lord willing, si Dios quiere. next summer Próximo verano, I may go. quizá vaya. But what if Jesus comes between now and then? Pero ¿qué tal si Cristo viene de aquí a ese entonces? I'm going to heaven. Yo me voy a ir al cielo. Don't care anything about Puerto Rico. No me importa Puerto Rico. So we say, Lord willing. Entonces decimos si Dios quiere. In verse 16, En versículo 16 listen to it. dice así, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Having a not caring attitude. Una actitud de que no me importa. I talked to a man about 2 weeks ago, Hace como 2 semanas hablé con un hombre and him and his wife are at a little bit conflict. y él y su esposa estaban allí en un poco de conflicto. Been married 12 years, Tenían 12 años de estar casados, have 4 children, tienen 4 hijos
She stays home and takes care of the children. Ella es ama de casa y cuida a los hijos. He's supposed to work. Y él supuestamente tiene que trabajar. He's supposed to attend Bible college. Él tiene que venir al instituto bíblico. He's on probation because of crimes he did years ago. Y él todavía tiene problemas con la ley por crímenes que cometió muchos años atrás. He went to his probation officer Él fue al oficial que lo mantiene a cuentas and failed his drug test. y no pasó la prueba de drogas que les hacen. If I was the probation officer, Si yo hubiera sido el oficial que tiene que estar al tanto de este hombre, go directly to jail. lo mando directamente a la cárcel. No phone calls. Nada de llamadas telefónicas, No going running errands. Go to jail. nada de ir a ser mandado, se va a la cárcel. Big old man Un hombre grande es él. started crying. Empieza a llorar. Don't put me in jail. No me metan en la cárcel. How come these big old strong men start crying when they have to go to jail? ¿Por qué estos hombres grandes y fortachones se ponen a llorar cuando los van a mandar a la cárcel? He did the drugs Él hizo el crimen, quebró la ley and got caught. y lo agarraron. And he called me. Y me llamó a mí. The probation officer called me. El oficial de prueba me llama a mí. Says, "Can you help this boy?" Y si usted puede ayudarle a este hombre, I went and talked to him. fui y le hablé. And within the first hour, I let him talk. Y por la primera hora yo dejé que él hablara. And I listened. Y yo escuché. And guess what I heard him say over and over and over? Y adivine qué le escuché a él decir una y otra vez. I don't care. No me importa, I don't care. no me importa, I don't care. no me importa. I said, "What are you doing to your wife?" I don't care. ¿Qué le está haciendo a su esposa? No me What are you importa. doing to your children? I ¿Qué le don't está haciendo a care. sus hijos? No me importa. What are you doing to the Lord? I ¿Qué, don't qué care. está haciendo para el Señor? No me importa. So after a year, after an hour, he said, "Can you help me?" Entonces después de una hora me pregunta, ¿me puede usted ayudar? I said, "I don't care." Yo le dije, a mí no me importa. Have you ever heard Jesus say, "I don't care"? ¿Alguna vez ha escuchado usted a Jesús en la Biblia decir, a mí no me importa? Those weren't words that came out of Jesus' mouth. No eran palabras que salían jamás de la boca del Señor Jesucristo. You better not say it to your wife. Y sería bueno que nunca se lo diga a su esposa. Better not say it to your husband. No se lo diga a su esposo tampoco. One time my wife said, "What do you want for dinner?" Una vez mi esposa me preguntó, mi amor, ¿qué quiere comer para la cena? I said, "I don't care." Yo le dije, no me importa. She didn't give me anything. Y no me dio nada. That's not what I meant. Eso no es lo que quise decir. I meant you decide. Lo que quise decir es que decida usted, por You favor. decided nothing. Y ella decidió, I nada. didn't say that anymore. Ok, pero ya nunca lo volví a decir. You got to be careful having a not caring Hay attitude. que tener mucho cuidado con tener esa actitud de que a mí no me importa. The last verse, Y el último versículo, listen to verse 17. escucha el versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Can a Baptist preacher preach about sin? ¿Puede un pastor bautista predicar acerca del pecado? Do you come to church to learn about sin? ¿Venimos a la iglesia para aprender acerca del pecado? This verse says you got a sin problem. Este versículo dice que tenemos un problema con pecado. We have a sin problem. Tenemos un problema con el pecado. And guess what? The worst kind of sin to have as a Christian. ¿Y sabe cuál es uno de los peores pecados que podemos tener como cristianos? The kind you keep doing over and over and over. El tipo de pecado que usted sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo. You yielded temptation and sinned. Usted cede a la tentación y peca. You went to 1 John 1:9 and confessed it and he forgave you. Se fue allá a 1 de Juan 1:9 y usted confesó sus pecados y Dios te perdona. And you go and do it again. Y usted se va y lo hace otra vez. And God forgives you. Y Dios te perdona. And you go and do it again. Se va y lo hace otra vez. And again. Y otra vez. And again. Y otra vez. If you was a mama, what would you think of a child that did that? Si usted es una madre, ¿qué piensa usted de un hijo que se porta así? A child that you love, that you instruct, and the child keeps doing the same thing over and over and over. Un hijo que usted ama, a quien usted instruye, pero sigue haciendo lo mismo una y otra vez. The last verse in this chapter El último versículo en ese capítulo tells us that you know not to do it, nos dice, usted sabe que no debe hacerlo, but you keep doing it. pero lo sigues haciendo. We call that repetitive sin after conviction. Eso lo llamamos el pecado repetido después de ser convencido del pecado. After God said don't, Pues después de que Dios dijo no lo haga and you do, y usted lo hace and then you want the victory, y después usted pretende tener victoria then you want God to bless you, y pretende que Dios te bendiga and he says you're doing it again. y Dios te está diciendo lo estás haciendo otra vez.
I used to teach high school, Yo enseñaba en el colegio hace unos años. and I had a high school boy raise his hand one day to ask me a question. Y una vez uno de los muchachos en mi clase levantó su mano para hacerme una pregunta. He said, Dr. Kershey, how many times a day can I ask God to forgive me? Y me preguntó, me dijo, Doctor Kershey, ¿cuántas veces al día puedo preguntarle a Dios que me perdone? How many times in one day can I ask him to forgive me? ¿Cuántas veces en un día puedo pedirle a Dios que me perdone? I don't know what his sin was, Y yo no sabía cuál era el pecado del que él hablaba o pretendía, but I think I remember being a teenage boy. pero creo que recuerdo haber sido un joven como él una vez. I don't know. Yo no sé, But how many times can God forgive you? pero ¿cuántas veces puede Dios perdonarle? You remember one time Peter was bragging about he forgave 7 times? ¿Se acuerda aquella vez que Pedro andaba dándose el gran taco de decir yo perdoné 7 veces? Jewish people brag that we'll forgive you 3 times. La cultura judía, ellos se daban el taco de decir perdonamos hasta 3 veces. And Peter says, Lord, because of you, I'm going to forgive 7 times. Y Pedro tan magnánimamente le dijo, Jesús, yo voy a perdonar hasta 7 veces. Peter thought he was doing great. Pedro pensó que estaba haciendo una gran cosa. And Jesus says, not 7 times, Y Jesús le dijo, no, Pedro, no 7 veces, but 7 times 70. sino 7 por 70 veces. Can anybody figure that out math-wise? ¿Alguien puede decirme cuánto es eso matemáticamente? 490, is that right? 490 para los que están hablando. 490 times 490 veces. he'll forgive you. Él te perdona. He doesn't want you to count them up. Él no quiere que usted esté manteniendo cuentas. He wants you to get tired of forgiving, being quiere- forgiven. Él quiere él quiere que usted se canse de que él se canse de perdonarle. He doesn't want you to keep coming to him and asking forgiveness. He wants you to stop sinning. Él quiere que usted se canse de estar teniendo que llegar a ese punto en su vida. Él quiere que usted deje de pecar. I went to school the next day and told that boy he could ask God to forgive him 490 times a day. Yo el otro día fui a la escuela y le dije a ese muchacho, usted puede pedirle a Dios que le perdone 490 veces. He was so happy. Él estaba tan feliz. You might be sitting here and saying, well, I've asked God to forgive me before. Bueno, usted tal vez está aquí sentado hoy y usted le ha dicho, Señor, This is usted le ha pedido a Dios que le perdone antes. This is an ongoing problem that I have. Eso es un problema recurrente que tengo en mi vida. And I don't want to ask him to forgive me Y again. no quiero pedirle que me perdone otra vez. I got to straighten it out first. Necesito arreglarlo primero. And you know what he says? ¿Y sabe lo que dice Dios? Come and humble yourself. Venga, humíllese, Ask me to forgive you. pídame perdón I'll forgive you and let's try again. y voy a perdonarle. Intentémoslo de nuevo. That's the kind of God we serve. Ese es el tipo de Dios a quien servimos. And then maybe like James, Y quizá, como Santiago, you'll be able to rejoice se podrá regocijarse when temptation comes. cuando viene la tentación. Remember Joseph in the book of Genesis? He said no to Potiphar's wife. ¿Se acuerda ya en el libro de Génesis a José que le dijo a la esposa de Potifar no cuando ella lo estuvo tentando? We can get the victory. Sí podemos tener la victoria. It's a process. Es un proceso. You want to be involved in the process? ¿Quiere estar usted involucrado en ese proceso? I'm going to ask you to come to the altar tonight, this morning. Le voy a pedir que pase al altar en esta mañana. Don't have to talk to me. Usted no tiene que hablar conmigo. Just come talk to the Lord. Vaya y hable con Dios. Don't talk for 30 minutes, No hable por 30 minutos. a minute. Un minuto. Get to the point. Llegue al punto con Dios. Don't ask him how his day is going. No le pregunte a Dios cómo ha estado el día de él hoy. You don't have to ask him if he had a good night's sleep No last tiene que night. preguntarle a Dios si durmió bien anoche. Get to the point. Llegue al grano de las cosas con Dios. God help me. Que Dios me ayude. And guess what he'll do? ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Pour out grace. Él va a derramar su gracia sobre usted. What if 2 or 3 come? ¿Qué pasa si vienen 2 o 3 personas? 2 or 3 will get grace. 2 o 3 van a tener gracia del Señor. What if 50 come? ¿Y qué tal si vienen 50? 50 will get grace. 50 van a recibir gracia del What Señor. if everybody in this church comes? ¿Y qué tal si todos en la iglesia pasan al altar a orar? Is God going to run out of grace? ¿Se le va a acabar la gracia a Dios? No. No. Guess where I'm going? ¿Sabe a dónde voy a ir yo? I'm going to pray. Yo voy a ir a orar. I need God's grace for the rest of the day. Porque yo necesito la gracia de Dios el resto de este día. Come on.